Sí, oye, mercados, no hay miedo, o sea, no sé si es la inteligencia artificial, ¿qué pasa? O sea, hay mucho apetito por el equity a pesar de que el precio del petróleo sigue en zona alta, 93, $94 los futuros con vencimiento en agosto, a pesar de la volatilidad que hay en la renta fija, especialmente en los tramos largos, a pesar de que en la guerra estamos que si sí, que si no, que si sí, que si no, pero seguimos en el mismo punto que hace ya 3 meses y esto se está prolongando. ¿Cómo veis los mercados? Empiezo Pues contigo, la verdad es que Luis. parece que hubiera dos mercados absolutamente diferentes, ¿no? Si miras el equity, incluso el Ujú. crédito, podríamos incluirlo ahí, pues podríamos decir que hay bastante complacencia, que hay bastante buen sentimiento y parece, si no supiéramos que hay una guerra en Hormuz, pues prácticamente ni lo dirías, ¿no? Viendo las cotizaciones y los spreads relativamente estrechos, ¿no? El mercado de rates y de tipos, por el contrario, pues sí que está descontando con bastante volatilidad un escenario de políticas monetarias más duras. Ha habido un cambio radical desde la guerra de 180 grados, ¿no? Estados Unidos de descontar dos bajadas a empezar a descontar subidas para el año que viene. En el Banco Central Europeo de estabilidad absoluta a descontar tres subidas y ahora dos. Es decir, sí, en el mercado de rates de tipos sí ha habido volatilidad. Nosotros hemos aprovechado para esa volatilidad, aprovechar a gestionar activamente la duración, que es que es lo que Ujú. nos toca, y el mercado del crédito, la verdad es que no ha tenido ampliaciones como el Liberation Day de hace un año, no ha llegado a esos niveles, es decir, ha ampliado un poquito, pero se ha quedado ahí. Con lo cual, digamos que mercados, digamos, en diferente modo, diferente sentimiento. Cayetano. A ver, yo creo que pasan varias cosas. La primera, así, por muy simple, es que la gente, el mercado ha interpretado que esta guerra supone más inflación y cuando la gente descuenta mayor inflación, pues el activo que mejor protege de la inflación es la renta fija muy variable y el que menor, entre comillas, la renta fija, ¿no? Yo creo que es una explicación muy básica, ¿no? Y luego yo creo que han pasado tres cosas. Una, que los beneficios empresariales en Estados Unidos, aunque parezca imposibles, están por encima de donde estaban antes de la crisis, básicamente porque los resultados de las tecnológicas han sido muy buenos y porque el petróleo tiene un peso muy importante y todo lo que son commodities en los índices. Y claro, pues la gente ve revisiones en general del S&P al alza de beneficios y a pesar de que hay unos precios que en algunos casos son un poco aberrantes, Ujú. pues le da igual y es digamos, un fuego que hay al mercado, ¿no? Y el resto del mercado, pues es que sigue habiendo cosas muy baratas, ¿no? O sea, hay como una dicotomía entre cosas muy caras y otras que a pesar de que ha habido subidas importantes en las bolsas en los últimos años, pues todavía quedan bastantes sitios en el mercado donde tú puedes hacer una cartera de renta variable. La mía, por ejemplo, Ujú. por poner un ejemplo, pues, yo tengo una rentabilidad por dividendo del 5,5. Pues con los tipos al 3,5, 4 es que tengo más rentabilidad por dividendo que la deuda europea y encima pues tengo un PER de 11 o 12 veces que se puede comprar perfectamente. En Estados Unidos pasa al revés, el bono americano casi está al 5, pero la rentabilidad por dividendo del S&P es 1,5 y estás pagando 27 veces, ¿no? Pues yo creo que todo eso hace que la bolsa esté yendo razonablemente bien para lo que la gente se podía esperar. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, coincido bastante con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que haría algún matiz con respecto a de Ujú. dónde partimos, ¿no? La diferencia de la crisis de la guerra de Ucrania es que estábamos con tipos extraordinariamente bajos y el shock de oferta sí que produjo un shock inmediato de inflación y una actuación de bancos centrales. Ahora, en cambio, la situación es un poco diferente. Como veis, los bancos centrales se han resistido nosotros creemos que se pueden seguir resistiendo a subir tipos y el golpe se ha concentrado en los tipos a largo. Esa es un poquito nuestra interpretación central. Y porque otros aspectos ya se han comentado, yo creo que también es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? O sea, yo creo que, como bien ha dicho Cayetano, las bolsas han capitalizado muy bien el shock, pero también tenemos que recordar que hay activos paralelos que discurren por carreteras paralelas, que no las mismas que la bolsa, que en cambio empiezan a dar señales de alarma, como es el private equity y el private debt, ¿no? Y que también tocaba
Luis, con el tema del crédito. Ahí sí que se están viendo desde soft close hasta grandes problemas. Y lo que ha pasado en la bolsa para mí es que no hay papel nuevo, la liquidez ha crecido y eso hace que, bueno, unido a lo que se ha comentado, tire. Pero el problema es que en los bonos sí que vemos que hay papel, porque los déficits no se ajustan y por tanto los largos están yo creo que empezando a meter en la ecuación aquí en algún momento va a haber que hacer algo, ¿no? Y los bancos centrales no van a ser siempre los que nos van a salvar a los demás de los problemas. Rafa. A ver, los tipos han subido. No sé si lo que harán los bancos centrales, pero salvo el día a día, todo lo demás ha subido. Y sobre todo lo que ha subido ha sido el corto plazo. O sea, los fondos de corto plazo, yo gestiono uno, han sufrido muchísimo. No los monetarios, evidentemente, pero en cuanto te vas al 2-3 años, eso ha sido tremendo, la escabechina. Entonces, lo que puede hacer el Banco Central Europeo ya a estas alturas del partido, por bajar el petróleo, no nadie, salvo Trump y Irán, pueden hacer algo. Desde luego el Banco Central Europeo no puede hacer nada ahí. Con lo cual, yo pienso, creo que como los que han hablado anteriormente a mí, que es que no se van a subir tipos con facilidad en Europa. Por eso, porque ya están subidos. Y por el lado de la renta variable, los índices los tenemos en máximos, pero estoy de acuerdo con Cayetano. Hay cantidad de compañías de extraordinaria, bueno, sobre todo lo que le llamaban calidad, ¿no? Y eso, pues, por nombrar un fondo internacional del máximo prestigio como Fannie Smith, pues está en sus horas más bajas, ¿no? Y ahí, pues, hay compañías europeas muy importantes, muy, muy baratas. Y ya por tocar un poquito lo que nos vas a preguntar de la tecnología, pues hay tecnológicas europeas y no europeas que están totalmente arrastradas. Es decir, la IA a unas les dispara y a otras las destroza. Pues en Estados Unidos, pues la mayor consultora de tecnología, que puede ser Gartner, pues ha sido extraordinariamente castigada. O SAP en Europa. Es decir, que no está lloviendo a gusto de todos y todo está caro. Bueno, con este escenario que me estáis dibujando, o sea, ¿cuánto más puede seguir entrando el dinero en el equity? ¿O va a seguir solo alguna de la tecnología la que está impulsando a los índices? Porque según lo que me contáis, lo que vemos es algo artificial, no es real. Los índices están en máximos en Asia y en Europa por solo algunos tecnológicos. Bueno, en principio la tecnología está siendo el motor, eso está claro, o sea, software, semiconductores, etcétera. Pero es verdad que los 11 sectores del S&P pues están en positivo también. O sea, Y eso que a pesar hay de la guerra, a pesar de la inflación, a pesar del endurecimiento monetario. mejor resultado en 4 años, no solamente el S&P, a nivel global. Es verdad que Europa se ha quedado un poquito atrás, pero por ejemplo emergentes, muy potente, etcétera. Yo donde discrepo un poco con lo de Rafa, por un poco, no por polemizar, pero sí por... Sí. Yo, por ejemplo, en junio sí que veo una subida de tipos del ECB preventiva. Es verdad que no es 100% clara, es verdad que no soluciona Hormuz, pero el Banco Central Europeo tiene un objetivo, ha pasado del 2 a casi el 3. Esta semana tenemos la publicación del IPC en la eurozona. Los previos que tenemos de países que han ido ya publicando apuntan a una inflación más cercana al 3 que al 2. Entonces, el Banco Central Europeo solo tiene ese objetivo y han ido preparando el terreno. O sea, yo sí que veo que puede haber una subida preventiva ahora en junio del Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, que ahí Wars tiene una labor muy complicada, el nuevo presidente de la Reserva Federal, de convencer a los 11 miembros de que hay que bajar tipos, ¿no? Con una inflación que se acerca al 4% en Estados Unidos, 3.8%, y con un mercado laboral con relativa fortaleza. También esta semana tenemos datos importantes. Entonces, bueno, de todas maneras, tampoco veo dramático una subida del 2 al 2,25 Banco Central Europeo para la situación actual, ¿no? Bueno, me voy a ir a publicidad, primera paradita, a la vuelta.